Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo 8 al 14 de marzo. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo te has sentido después de esa patada del eclipse del 17 de febrero, entre otras cosas que pasaron? ¿Cómo has vivido? Tu palabra clave esta semana tiene que ver con shedding, y eso es cambio de piel. Acuario, va a estar cambiando la piel, probablemente te vas a sentir en un renacimiento, a lo mejor ahorita es que vas a estar sintiendo un poco más los efectos del eclipse del 17 de febrero, que fue en tu signo, pero no en tu signo, pero no en tu signo. Vamos a ver acá. Sí, en tu signo. Tu número es el 48, disciplina financiera. Hay que tener mucha disciplina financiera esta semana, Acuario, así que pendiente de tus gastos, pendiente de todo lo que tiene que ver con la economía, y con lo que yo de cambio de piel, pues a lo mejor te toca integrar enseñanzas económicas o ser un poco más estricto para lograr una meta más grande que ayude a ese cambio o a ese renacimiento. Como siempre, una invitación súper cordial a que se suscriban y activen las notificaciones. Aquí las cartas están hablando un poco de la necesidad de aligerarte, la necesidad de ver las cosas un poco más calmado. También están hablando las cartas de organizar tus espacios, organizar tu mente, organizar tus metas. Cuidado con discusiones por mentiras o chismes. Ten mucho cuidado con una difamación. Manda todo por correo electrónico, por mensaje de texto o mensajería digital, para que siempre quede como una prueba o para que siempre quede una huella de qué fue lo que tú dijiste, de qué fue lo que tú ofreciste o de qué fue lo que tú iniciaste, para que tengas cuidado con una difamación, injusticia o injuria que cualquiera pueda venir a querer poner sobre ti. No te hagas eco de chismes ni de rumores. Aquí se ve la posibilidad de hacer un viaje en solitario. Tú necesitas como alejarte de un grupo, alejarte de alguien. Es como que estás buscando la paz para poder tener la mente ordenada, que es el principio, hacia la solución de un conflicto o la solución de un tema que tienes, pero que sí se va a resolver, ¿ok? Sí se ve resolviéndose, sí se ve lográndose. Entonces, tranquilo, porque las cosas se van a ir dando de manera súper positiva para ti. Vamos a ver acá. La salud, habla mucho la fertilidad. La fertilidad está potente para los signos esta semana. Es normal porque son los movimientos de Mercurio. Entonces, además que Júpiter, se me había olvidado, Júpiter el martes se pone directo. No había hecho la asociación de que Júpiter poniéndose directo el martes y en Cáncer, que es el signo de la fertilidad, muchos signos me hayan venido con advertencias de fertilidades activas, porque además es un tránsito que, activado con Mercurio retrógrado, pues puede generar embarazo sorpresa. Entonces, eso. En líneas generales está, porque a lo mejor tú no, ni pendiente, yo no, ni hijos puedes tener. Entonces, obviamente a ti no te aplica por ahí, a ti te aplica en una salud de estética. Hacerte un corte de cabello, comprarte ropa, hacerte un facial, hacerte un masaje, y si eres chico, de igual manera, hacerte un masaje, comprarte ropa, hacerte un refrescamiento en el cabello, algo que te haga sentir bien contigo. El dinero, muy bueno, esta semana para Acuario se va a abrir una puerta o una oportunidad de mejoras económicas, organización organización en las finanzas, que va a permitir un crecimiento económico. Los que están buscando trabajo, se va a abrir una puerta, se va a abrir una oportunidad, te conviene. Agárrala que sí te conviene. Yo sé que te va a dar un poquito de miedo, vas a sentir un poquito de desconfianza, y lo estoy viendo aquí en las cartas, pero sí te conviene hacerlo o ejecutar ese cambio. Los trabajadores y los emprendedores. Semana de proyectos, semana de organización de ideas, planificación y no tanto de ejecución. Tengan cuidado con enfrentamientos en el trabajo o con clientes, llévense las cosas con calma.
posibilidades de hacer un viaje por trabajo, por tu emprendimiento, para aprender algo. Todo eso esta semana va a servir y va a funcionar en tu crecimiento profesional, porque además te veo liderando algo o siendo ejemplo tú en tu trabajo para tus otros compañeros. El amor, los que están en pareja, atención acá, sálganse de la rutina. Traten de conectar a través del romance, de la sensualidad, de una cita, de una salida, de una encerrona inclusive. Pero es importante y vital que los acuarianos esta semana que están en pareja se dediquen mutuamente. ¿Por qué? Porque aquí se está abriendo un triángulo. Este triángulo puede ser tal cual una persona que está rondando la pareja, que está ahí como pendiente, o puede ser un triángulo porque uno de los dos tiene exceso de trabajo, porque uno de los dos está teniendo problemas emocionales y no se está comunicando. Entonces, todo lo que genere triángulo amoroso en discordia, hay que atajarlo esta semana a través de la sensualidad, de la intimidad y de la conexión emocional. Los que están solteros, ustedes se ven solteros todavía porque andan sin ganas, de verdad. Acuario anda sin ganas de formalizar. Acuario está abierto a conocer, pero están como en otros procesos y están así como, no voy a decir indiferente, pero no es prioridad. Entonces están disfrutando la vida desde otra manera. Y eso está bien, definitivamente. Tu frase anclaje esta semana es: Yo soy orden, porque todas las cartas hablaron de organización. Yo soy orden. Yo soy orden y eso pues te va a ayudar, como te decía en un principio, en el crecimiento económico. Dale me gusta al video, compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver qué dicen acá los arcángeles para ti, Acuario de Sol y Ascendente. Uriel te dice: fuerza y gracia a través de la amabilidad, autoconfianza y perdón. Me gusta, de verdad me gusta, está bien bonito el mensaje de Uriel. Vamos a ver tu afirmación. Yo no soy la víctima, yo soy la luz. Está muy bonita tu afirmación. Yo no soy la víctima, yo soy la luz. Que así siempre seas. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el TV Carlos. Que estén muy bien.